Buenas tardes, doctor Hugo Alfonso Caraballo. Voy a presentar el documento sobre materia civil, personas y una exposición de las definiciones de norma, acto, negocio jurídico para el día de hoy, 31 de octubre del 2025. Ante ello, debo decir que la norma jurídica pues, es una regla de conducta dictada por una autoridad competente cuyo cumplimiento puede ser exigido coercitivamente. Hans Kelsen define como el sentido de un acto con el cual se ordena o se permite y en especial se autoriza un comportamiento. La naturaleza de la norma jurídica es de tipo deontológico porque pues expresa lo que se debe ser, también imperativa o permisiva porque puede ordenar o puede permitir conductas y en general o puede ser general o abstracta, puesto que puede ser para todo el público o puede ser, y pues obviamente no da casos específicos. ¿Quiénes son los principales expositores de la norma jurídica? Entonces está Hans Kelsen con su teoría pura del derecho, está Norberto Bobbio, justicia, validez y eficacia en su documento, y pues su teoría es que la norma es el núcleo del derecho. Está Jan Kelsen, la define como una unidad en el sentido normativo. ¿Qué corrientes jurídicas nos cubren o que siguen realmente esta definición? El positivismo jurídico, el derecho, el cual se define como que el derecho es lo que está escrito y promulgado, no lo que se debería hacer. El justnaturalismo, que es el derecho que debe estar conforme a principios morales universales y naturales, y el realismo jurídico, que pues dedica su principio o su línea en el derecho que debe estudiarse como lo que realmente ocurre en la práctica, no como lo que está escrito. Ejemplos de ellos, pues está la ley, eh, que comprende lo que prohíbe, por ejemplo, el hurto, un decreto de espacios públicos, sentencias judiciales, reglamentos incluso universitarios o constitución nacional. Ahora pasamos a hablar de lo que es el acto jurídico. Lo define como una manifestación de voluntad o es definida como una manifestación de voluntad reconocida por el ordenamiento jurídico destinada a reproducir efectos legales e implica la intersección de crear, modificar o distinguir derechos. ¿De qué tipo de naturaleza hay? Pues la naturaleza es voluntaria, pues porque nace la manifestación consciente de la voluntad. Es causal porque pues tiene una causa motivada por un hecho jurídico, ¿cierto? Que lo justifica, y es formal o informal porque requiere en algunos momentos una forma específica o puede realizarse sin requisitos especiales. Principales expositores de ellos son Carlos Lasarte, es una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos reconocidos por el ordenamiento legal, siempre que cumpla con los requisitos de existencia y validez. Está Juan Andrés Orrego Acuña, que lo define como una conducta humana voluntaria que produce efectos jurídicos porque el ordenamiento así lo reconoce. Y también está Friedrich Karl von Seibygi, que es una expresión de voluntad, él manifiesta que es una expresión de voluntad individual que se integra en el sistema jurídico como producto de cultura y estudio de un pueblo. ¿Qué corriente jurídica sigue? Pues una tradición romanista, que quiere decir que una tradición de la antigua Roma bajo los principios históricos y sistemáticos, una teoría del acto jurídico, que también es una manifestación de voluntad que es producto de efectos jurídicos reconocidos por el ordenamiento legal, un funcionalismo jurídico que también analiza el acto en función de los efectos sociales y prácticos. Ejemplo de ello está la firma de un contrato de arrendamiento, la donación de bienes, el reconocimiento de un hijo o el mismo testamento o una renuncia a un cargo público. Finalmente voy a describir lo que es un negocio jurídico. Se define como negocio, es como una subcategoría del acto jurídico del que anteriormente hablamos y caracteriza efectivamente es por la autonomía de voluntad para crear efectos jurídicos. Francesco Galgano lo define como la forma más elaborada de un acto jurídico. La naturaleza es autónomo, pues porque efectivamente es una voluntad libre de personas, es bilateral o unilateral, lo pueden hacer una, dos personas, y es instrumental porque es un medio técnico para alcanzar fines jurídicos. Principales expositores de lo que es un negocio jurídico
Está Francesco Calgano, como lo nombré anteriormente, con el acto de las partes que crean derecho dentro del marco legal. Diego Morales Sánchez, manifestando que es un acto que se adapta a nuevas realidades sociales y tecnológicas. Bon Bingi, eh, Bing expresión de la voluntad individual que produce efectos jurídicos. Corrientes jurídicas, pues dogmática civilista, se desarrolla como una estructura técnica y sistemática con los elementos esenciales para que el negocio sea válido y eficaz. Modernismo contractual es una herramienta flexible, adaptativa, centrada en la autonomía de la voluntad y la funcionalidad social del contrato. Derecho comparado siempre que se comparta buscando las mejores prácticas. Ejemplo de ello es una compraventa del inmueble, una constitución de una sociedad, un contrato de un seguro, un pacto de confidencialidad, una cesión de derechos de autor, una comparación práctica. Finalmente, termino esta exposición con una comparación que hice de estos tres conceptos: norma jurídica, acto jurídico y negocio jurídico, en donde en el primero no existe voluntad, es más bien autoritario, es decir, la norma es autoritaria, los efectos jurídicos son generales y coercitivos, y por supuesto uno de ellos es el ejemplo, es el Código Penal. En el término de acto jurídico, si es de voluntad, es lo mismo que el negocio jurídico, es una fuente, la fuente es individual, o sea, cada persona es voluntaria de hacer o un acto jurídico o un negocio jurídico, pero el primero crea y modifica decretos, mientras que el segundo tiene unos fines jurídicos específicos. Un ejemplo de ello es un testamento, por ejemplo, un acto jurídico, y un negocio jurídico podría ser un contrato de compra y venta. Muchas gracias, buenas noches.